Gracias. Ah, ya. ¿Sí? Sí es mío. Entonces sí le puedo mandar la tarea, por Sí, favor. sí, claro que sí. Ok. Bye. Nada más sería eso y lo que encargó ahorita, ¿verdad? Exactamente. Ok, Sí. gracias. Bye. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, Buenos hermana, días, buen día. hermana, Dios le bendiga. Qué gusto Dios le verlos. bendiga, hermano. Me da mucho gusto, de verdad. Nos Vamos a abandonó hace comenzar ocho Gracias, días. hermana. vamos a comenzar la clase porque el tiempo apremia y hoy es una clase un poquito larga. Pero voy a comenzar orando. Bendito Padre Celestial, te agradezco mucho la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de tu palabra, de seguir aprendiendo un poquito más de lo grande y maravilloso que tú eres. Gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos en esta mañana. Yo te ruego por mis hermanos que tú les sigas ayudando, que quites todo pensamiento de distracción, que ellos sigan aprendiendo y más que aprendiendo, que podamos ser hacedores de tu palabra, Dios, que podamos hacer de este mundo, Señor, que tu luz brille. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con una clase muy bonita. A mí en lo particular, esta clase me gusta mucho. Porque como vimos la clase pasada, empezamos a hablar de lo que fue la historia de la iglesia. Pero en esta ocasión nos vamos a profundizar un poco más, un poco, porque la historia es demasiado amplia, fueron más de 300 siglos de historia, pero vamos a tocar puntos muy importantes. ¿Por qué es necesario que toquemos la historia de la iglesia? Bueno, hermanos, considero que es importante porque vamos a ver el costo que sufrieron los primeros cristianos para que hoy en día gocemos de la libertad del Evangelio. Entonces, vamos a ver puntos importantes de la historia, vamos a tener una actividad y ¿qué otra cosa? Ah, sí, les voy a dar la tarea para la próxima clase. Bueno, no la próxima clase. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer grupos, les voy a pasar al final de la clase una lista. En esa lista va a estar su nombre y va a estar el equipo. En esa lista va a aparecer también de qué misionero les va a tocar exponer. ¿Cuándo va a ser la exposición? La exposición va a ser el sábado 30. No el siguiente sábado, va a ser el sábado 30. Eh, Solamente voy a mandar todas las instrucciones por el WhatsApp. ¿Cómo va a ser esta exposición? No va a ser, bueno, a presentarles hoy a Juan Wesley, él nació en no. Lo que necesito es que ustedes lo van a compartir como si lo conocieran. Hoy les voy a hablar de Juan Wesley. Juan Wesley nació en Francia. Él hablaba diferentes idiomas, su campo misionero fue la India, estuvo casado y tuvo 3 hijos, uno de ellos se enfermó y murió de, no sé, Malaria. ajá, así ustedes van a hacer de manera fluida, no leyendo, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a practicar lo que ustedes están aprendiendo. Bien. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con la clase de hoy. Esta clase voy a hablar un poquito rápido porque es muy amplio, como les comentaba, pero cuando puedan ver mi pantalla, por favor, hagan así. Otra cosa, todas las tareas que me enviaron ya las tengo anotadas y ya las revisé. ¿Qué vamos a hacer con la tarea que les dejé? Casi al final de la clase, les voy a hacer preguntas en relación a lo que ustedes investigaron acerca de Mahoma, ¿ok? Entonces, vamos a poner atención. Dice así, vamos a ver hoy la historia desde los apóstoles hasta el año 400.
¿qué pasó en ese tiempo, en ese transcurso de tiempo? Bueno, generalmente lo que pasó, lo primero que pasó, no nos narra la Biblia. ¿En qué libro nos narra la Biblia estos eventos? En el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se nos empieza a manifestar lo que sucedió con la iglesia una vez que Jesús ascendió al cielo. Bueno, sabemos que estaban juntos unánimes, se repartieron lenguas como de fuego, llegó lo que fue el bautismo del Espíritu Santo, y de ahí algunos apóstoles empezaron a expandir el evangelio. Pero, ¿qué pasó con eso? Bueno, pues realmente lo que pasó fue un cambio extraordinario. Y la expansión del evangelio vino a causar un caos tremendo en lo que fue en ese momento la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque empezaron a haber más gentiles que judíos y empezó el evangelio a crecer desmedidamente. Pero ¿cómo fue que empezó a crecer el evangelio? Vamos a leer la diapositiva. Pablo cruzó fronteras de la iglesia, creció milagrosamente en un ambiente de territorio moral, invasiones, intrigas políticas y caos económico. Eso fue lo que les tocó vivir a los apóstoles, hermanos. Un caos económico, intrigas políticas, pero Pablo se mantenía con un buen testimonio bíblico de moralidad, amor y servicio. La vida pura y honesta de los cristianos sencillos y su valentía frente a la persecución fueron factores importantes de este crecimiento. La iglesia respondió por fuera a los ataques intelectuales del paganismo, mientras por dentro resistió y condenó una variedad de herejías como el gnosticismo y los judaizantes, y enseñanzas falsas acerca de la persona de Cristo y la Trinidad. La fe fue llevada de aldea en aldea. Como les comentaba, hermanos, la fe, lo que fue el evangelismo, fue creciendo mediante Pablo, pero entra un personaje muy importante que yo creo que ustedes saben quién fue. ¿Quién escribió la carta a los Gálatas y a los Colosenses? Pablo. Pablo. Pablo vino a causar una revolución, así como los primeros cristianos, porque empezaron a haber demasiadas herejías, hermanos. ¿Alguien sabe qué es lo que significa el gnosticismo? Que ¿No? no creen. No, gnosticismo significa, y esta fue una herejía muy grande que la van a ver en lo que fue con Pablo. Por eso es que escribe los Colosenses, porque en ese tiempo creían que el cuerpo era la cárcel y el alma era lo divino. Entonces empezaron a creer que como el cuerpo era corrompido, había que latigarlo, porque el cuerpo era la prisión y el cuerpo era el pecaminoso. Y hubo otra mentalidad que decían, bueno, como mi cuerpo es la cárcel y mi cuerpo es pecaminoso, pues hay que darle rienda suelta al cuerpo, porque el cuerpo es lo que desea, lo que él quiere. Aparte, mi espíritu y mi alma, esas están purificadas, porque lo que es pecaminoso es el cuerpo. Y entonces Pablo empieza a atacar todas estas ideas y empieza a decirles, no, somos un cuerpo, somos tripartitos, pero no significa que mi cuerpo es la cárcel, no. Y por eso empieza a escribir el libro de Colosenses. Y otra cuestión muy fuerte que enfrentó Pablo fue a los judaizantes. Por eso escribe la carta a los Gálatas y les empieza a decir, no, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el nuevo pacto. Él es el nuevo pacto. Ya no es necesario cumplir la ley porque en él se cumplió todo. Ya no es necesario que hagan altares, que hagan sacrificios, perdón, que no, ya nuestro Señor Jesucristo derramó toda su sangre y en Él tenemos la libertad. Pero fueron cuestiones que la iglesia primitiva tuvo que afrontar, tuvo que confrontar
para que los cristianos, los primeros cristianos, pudieran tener un conocimiento amplio y vasto de lo que era la fe en Jesucristo. Vamos a ver el periodo formativo. La primera y más importante tarea del cristianismo fue definir su propia naturaleza ante el judaísmo, del cual surgió, como se ve en el Nuevo Testamento. Eso fue una principal, como les decía, la principal estudio en lo que ellos se enfocaron en decir, ahora en Jesucristo es el nuevo pacto y por medio del Evangelio es que ustedes van a ser salvos. Y fue la división que nos marca en Hechos y en la Carta de los Apóstoles que podemos ver este cambio. También pronto el cristianismo tuvo sus primeros conflictos con el Estado. Y fue dentro de este contexto que la nueva fe tuvo que determinar su relación con la cultura que le rodeaba, así como las instituciones políticas y sociales que eran expresión y apoyo de esa cultura. Ahora vamos a entrar en esta época de los emperadores. ¿Y qué pasó con los emperadores, hermanos? Empezó la persecución de los cristianos. Nerón comenzó la persecución de los cristianos. Algo muy importante que yo quiero mencionarles es que la persecución de los cristianos duró casi 200 siglos. Esto fue demasiado tiempo de persecución, pero no quiere decir que durante todo ese tiempo estuvieron persiguiéndolos, sino que había momentos de paz. Digamos, entraba un emperador y él se ocupaba de más cosas que perseguir a los cristianos. Él decía, no, ahora vamos a enfocarnos en el entorno político, vamos a hacer que la ciudad pues predomine no sé, en cultura, y dejaban un poco a los cristianos. Pero entraba otro emperador y decía, no, estamos mal porque ya no le rendimos culto a los dioses, así que ahora todo mundo le va a rendir culto a mis dioses, y si no les rinde culto, la muerte. Entonces los cristianos, al no rendir culto a los dioses de los emperadores, empezaban las consecuencias de la persecución, y ellos decían, yo no voy a rendir culto a tus dioses. Y Como Daniel. exactamente, así era, pero ahora eran salvajes. ¿Qué pasaba? Los exhibían en el circo romano. Eso era solamente el principio de lo que fue la persecución. Los daban a comer a los leones. A los leones, ¿no? Cuando los soltaban. Exactamente, los daban a comer a los leones, los exhibían, los empalaban. ¿Sabe alguien qué es empalar? Los exhibían públicamente y al momento de empalarlos, el palo cruzaba sus gargantas y su estómago y los exhibían públicamente. Ese era el costo de algunos cristianos que no negaban su fe, que ellos decían, no, yo no voy a rendir culto a otros dioses porque ahora Jesucristo es el que vino a redimirnos. Y esos solamente eran algunos. Vamos a ir viendo poco a poco en la historia. Ahora vamos a leer qué dice. Estos conflictos del Estado produjeron, mártires y apologistas. Los primeros sellaron su testimonio con su sangre. Los apologistas ¿saben qué es apologista? ¿No? Los apologistas fueron aquellas personas que defendían la fe cristiana, pero no solamente la defendían con decir Jesucristo es ahora quien es el nuevo pacto, con palabras sencillas. No, hermanos, los apologistas eran personas que tenían mucha capacidad para expresar, para argumentar, y eran estudiosos de lo que era la ley, de lo que era lo que era el evangelio, y argumentaban de una manera, hermanos, que se habían dado a conocer, y su postura era clara y era firme de que nosotros creemos en Jesucristo, y argumentaban de una manera espectacular. Esos primeros apologistas trataron de defender la fe cristiana frente a las acusaciones de que eran objetos.
Alguno muy conocido fue Justino. Fueron primero apologistas y a la postre mártires. Estos apologistas se volvieron ejemplos de la iglesia. Y como ellos no se quebrantaban ante las acusaciones de los emperadores, se volvieron mártires. ¿Qué quiere Los decir eso? mataron. Los mataban. Los mataban, pero los exhibían para que los cristianos Por vieran ejemplo. Ajá, exactamente, hermano Andrés. Los exhibían para que la iglesia tuviera miedo y se contradijera y dijera, no, nosotros vamos a seguir a los emperadores y lo que ellos creen. Pero los apologistas se mantenían firmes y como bien dice el hermano Andrés, como ejemplo, entonces la iglesia decía, no, yo también, así como él, voy a ser mártir por causa del evangelio. Y qué fuerte, hermanos, qué fuerte era aquello que se vivía en ese tiempo. Porque yo me puse a pensar de que gracias a que ellos no se doblegaron, nosotros hoy tenemos lo que es la palabra de Dios. Gracias a que ellos no se callaron, el evangelio cruzó fronteras. Y algo muy importante que quiero mencionarles es que no solamente el evangelio creció por los apologistas ni por los maestros que enseñaban en las iglesias, no, hermanos. El evangelio creció porque el evangelio iba de boca en boca en mercaderes, en aquellos que estaban haciendo sus oficios, en aquellos que se dedicaban a la pesca, que se dedicaban a la herrería, que se dedicaban a la importación en ese tiempo, pues de pescado. Y en esos se fue introduciendo el evangelio de boca en boca. Sí, es verdad que los apologistas tuvieron ejemplos, fueron ejemplo, pero realmente como se difundió el evangelio fue de boca en boca por medio de las personas que estaban trabajando comúnmente. Y eso a mí me deja mucho que ver, hermanos, Maestra, mucho que pensar. Sí. apologista viene por la palabra de Apolos, que era poderoso en la palabra. Ujú. Sí, hermano, así es. Así es, y como les mencionaban, eran de renombre. Hay un libro que se llama La historia del cristianismo de Justo L. González. Ese libro son 3 tomos como de muchas hojas, muchas hojas, con como de 1000 hojas cada, Tomo. por los 3 tomos. Pero ahí menciona, hermanos, lo que hacían estos apologistas y cómo su manera de pensar y de decir las cosas era muy, muy clara, muy directa. De realmente en sus vidas, yo considero que se movía el Espíritu Santo, porque al escribir de esa manera, tú decías, esto no te lo reveló más que el Espíritu Santo, porque hablaban de una manera con denuedo. Entonces, si un día ustedes quieren saber más acerca de los apologistas y de la historia de la iglesia, les recomiendo ampliamente el libro de la historia de Justo L. González. Ahí les van a marcar cada siglo, cada etapa y cómo fue que se levantó la iglesia en los primeros siglos. Bien, voy a continuar. Había también otros retos de la fe que la mayoría de los cristianos llamó herejías, es decir, doctrinas que hacían peligrar el centro del mismo mensaje del cristiano. Fue principalmente la respuesta a esas herejías como surgió el canon. ¿Qué es el canon, hermanos? Una medida. Una medida, así es. Canon Es para significa, medir. exactamente, canon significa regla, una medida. Entonces, se empezaron a hacer lo que se considera los concilios. Y en esos concilios empezaron a argumentar qué libros de la Biblia iban a estar dentro de esta regla, dentro de este canon. ¿Por qué se le puso canon? Porque había que cumplir ciertos requisitos para que los libros de la Biblia los libros estuvieran en lo que hoy conocemos, la Biblia, como lo que conocemos como la Biblia.
Estas reglas tenían que mencionar al Señor Jesucristo, al mensaje, o había ciertas características. Y estos concilios duraron mucho tiempo. Hasta el Concilio de Trento fue en el cual se definió los que iban a ser conocidos como los libros canónicos que conocemos en la Reina Valera. Hay otros libros no canónicos que están en la Biblia católica, por ejemplo, ¿cómo se llama? Judas, no, ay, se me fue el nombre. Macabeos 1, 2 y 3. Macabeos 1, Macabeos 2, Judith, Judith, Sabiduría. exactamente. Esos libros no canónicos, ¿por qué no fueron canónicos? Bueno, en estos concilios nos hablan de las reglas, porque no se mencionaban a Jesús, porque eran históricos. Muchos de estos libros se quedaron en la Biblia católica porque contenían historia. Por ejemplo, los macabeos. Los macabeos nos hablan de qué pasaba con los judíos, que no querían contaminarse, que no querían hacer lo que los macabeos hacían. Igual sufrieron muchas torturas y bueno, son más históricos. Pero a través de esa historia tenemos lo que hoy en día es la palabra de Dios. Por medio de todos esos concilios, por medio de toda esa gente que no se doblegó a pesar de las torturas, a pesar Hermana, Ajá. entonces los macabeos también cuentan algo así como algo real, se podría decir. Es historia y todo eso pasó. Y hay Ah, historias muy fuertes, hay historias en las que dicen que les arrancaban los cabellos, los metían a ollas de aceite hirviendo. Entonces, cuando yo los leí, me quedé sorprendida. Pero sí, esos hechos fueron reales, pero fueron históricos. Hasta que llegaron la época de Constantino y Constantinopla. ¿Quién fue Constantino? Constantino fue un emperador. Con la conversión de Constantino, las cosas cambiaron radicalmente. La iglesia perseguida se volvió la iglesia tolerada y pronto vino a ser la religión oficial del Imperio Romano. Como consecuencia de ello, la iglesia, que hasta entonces estuvo formada principalmente por personas de clases más pobres de la sociedad, se abrió campo entre la aristocracia. Y viene lo que es la vida monástica y la era de los gigantes. ¿Qué es la vida monástica? Bueno, cuando llega Constantino, se termina lo que fue la persecución de los cristianos y se llega a lo que fue la religión oficial del Imperio Romano. Y nos dice aquí que se abrió a clases a campo de la aristocracia. Como Constantino era un emperador que le gustaba el lujo y le gustaba darse a notar, ahora principalmente el evangelio había crecido con personas de clase de la sociedad un poco baja, pero ahora como se abrió paso, ahora entraban los aristócratas. ¿Qué pasa con la iglesia en sí? Muchos de ellos no conciben cosas que ellos hacían y empiezan a rendir cultos con altares, con vestimenta especial. Y para la iglesia, para algunos de la iglesia no rendían el culto así. Para ellos era compartir el pan y era como una fiesta y hablar en casas acerca de lo que había sucedido del evangelio. Pero cuando Constantino llega, pues viene a revolucionar la manera de cómo se llevaban los cultos. Y muchos de ellos no estaban de acuerdo en cómo se celebraban los cultos. Por ello, es que surge la vida monástica y ellos dicen, no, yo prefiero apartarme de esta vida como ustedes la llevan para seguir
aprendiendo de la palabra de Dios. Quiero estudiar en una vida austera, no necesito más. Y algunos vivían en comunidades. Y surge ahora lo que es los monasterios. Y así surge la vida monástica y la era de los gigantes. El crecimiento durante este periodo no se debió a un plan eclesiástico, sino al testimonio espontáneo de cristianos comerciantes, misioneros y evangelísticas, soldados y esclavos que se movilizaban a lo largo y ancho del imperio. Y esto quiero que lo volvamos a leer, pero ahora pensando lo que estoy diciendo. El crecimiento durante este periodo no se debió a un plan eclesiástico, sino al testimonio espontáneo de los cristianos comerciantes, misioneros y evangelistas, soldados y esclavos que se movilizaban a lo largo y ancho de todo el imperio. ¿Por quiénes fue el crecimiento del evangelio, hermanos? Por la gente común. Ujú. Así es. Por la gente común como usted y como yo. Y esto no ha cambiado, hermano. Esto no ha cambiado. Y vamos No, a ver por qué no ha cambiado a lo largo de las estamos nosotros. Sí, hermano Andrés, estamos nosotros calladitos. Y no se ha seguido expandiendo el evangelio por nosotros. Porque esperamos que el plan eclesiástico, la iglesia, el pastor, haga algo. Pero los miembros nos hemos quedado, o la gran mayoría, no todos, la gran mayoría nos hemos quedado calladitos. Bueno, el propósito de esta clase es que al finalizar esta lección nosotros hayamos captado una visión panorámica del movimiento misionero previo a la Reforma protestante y apreciemos los esfuerzos misioneros de la iglesia de aquellos días. Este derramamiento de sangre de todos los primeros cristianos del sufrimiento es para que hoy nosotros estuvimos aquí, cómodamente en nuestras casas aprendiendo de la palabra de Dios. Alguien, aparte del Señor Jesucristo, también pagó con sangre para que el evangelio creciera, para que la iglesia no callara, para que la iglesia diera testimonio de que existe un Dios y un Dios vivo. Eso Los fue hasta la apologistas. Reforma. El centro más influyente del cristianismo en esta época fue en Alejandría y en Egipto. Vamos a ver, termina la época de Constantino, ejercen la vida monástica, ejercen los gigantes. Los gigantes lo van a ver en la historia, hermanos, y fueron pensadores como Zwingli que radicaron y argumentaban, así como los apologistas, los pensamientos cristianos. Entonces, lo van a ver más adelante. Y también contemporáneos, pues fue Juan Calvino. Y bueno, algunos de ellos, ya no voy a entrar tan lleno a la iglesia porque llevan historia de la iglesia y cuando lo vean, espero que se emocionen y se apasionen. Vamos ahora a ver las misiones antes de la Reforma. Y aquí es donde les pido a todos de más atención, porque vamos a hacer una dinámica, ¿verdad? Entonces, déjenme los voy a extender. Solamente voy a tomar en cuenta a los que tengan las cámaras abiertas y estén participando. Y vamos a empezar a contar lo que son las participaciones. Recuerden que les envié el modo de, ¿cómo se llama? De evaluación. Y en esas evaluaciones decíamos que se necesita participación y asistencia y tareas, pero 10% de participación. Vamos a leer. Y necesito empecemos a leer. Hermano, los voy a nombrar como me aparecen en la pantalla. Hermana Berenice, ¿me ayuda a leer el primer rectángulo, por favor? Misioneros antes de la Reforma. Ireneo, enviado de Asia Menor a Lyon, Francia. Ok. ¿A dónde fue Ireneo?
A Francia. Muy bien. Hermano Ulises, ¿me ayuda a leer el segundo rectángulo? Por favor. Dice, Panteno, que fue de Alejandría a la India. Panteno fundó una escuela de entrenamiento de misioneros que salieron hacia el norte de África, Arabia y la India. Hermano Ulises, ¿hacia dónde partían los misioneros? Hacia África, Arabia y la India. ¿Quién? ¿Quién fundió esta escuela? Panteno. Muy bien. Esmirna, ¿me puedes ayudar a leer la tercera diapositiva, por favor? Sí, hermana. Dice Patricio. Patricio enviado de Inglaterra a Irlanda, país convertido posteriormente en un centro misionero influyente en el norte de, a ver, permítame, en el norte de Europa, Muy bien. ¿Hacia dónde fue Patricio? a Inglaterra. Ok. Vamos a ver, estos misioneros, hermanos, fueron de la primera oleada. Es decir, salieron de su lugar de origen y fueron hacia otra cultura, hacia otro país, pero no solamente salieron y evangelizaron. Vemos que Panteno hizo una escuela de misioneros y Patricio un centro misionero. Sé que tienen nombres muy complicados, pero vamos a ver. Irineo, Panteno y Patricio. Vamos ahora, continuemos, no se les olvide. Eliseo, ¿me ayudas a leer el primer rectángulo, por favor? Misioneros antes de la Reforma. Bonifacio. Bonifacio, misionero en Alemania, donde fundó escuelas bíblicas. ¿Y qué hizo Bonifacio? Fundó escuelas bíblicas. Ok. Isaac, ¿me ayudas a leer el segundo recuadro, por favor? Cirilio y Metodio. Cirilio y Metodio, dos hermanos enviados de Constantinopla, hoy Estambul en Turquía, a los esclavos occidentales. Sistematizaron la escritura del idioma eslavo y luego tradujeron la Biblia. Ok. Isaac, ¿en dónde está Constantinopla hoy? En Turquía, en Estambul. Muy bien. ¿Qué hizo Cirilo y Metodio? Estudiaron bueno, tradujeron la Biblia. Exactamente. ¿Qué tarea tan grande hicieron Cirilo y Metodio? Tradujeron la Biblia. Dice, a los eslavos occidentales sistematizaron la escritura del idioma, o no solamente la tradujeron, sino que la tradujeron, la sistematizaron. Cirilo y Metodio realmente trabajaron muy fuerte en Estambul y en Turquía. Y quiero que veamos que todo el movimiento de la historia, ¿en dónde se daba? En el lado del continente, bueno, del otro lado del mundo, pero se daba en estas partes, donde estaba Pablo, donde estuvo Pablo, donde salían los primeros misioneros, en el norte de África, en Italia, en Turquía, o sea, en esta parte del mundo. En todo esto. Y quiero que veamos que los primeros cristianos y el evangelio creció demasiado en toda esta parte del mundo. Ellos hicieron su labor aquí. ¿Ok? Y yo tengo una duda, hermana. ¿Quién habló? No vi quién. Eliseo. Ah, sí, Eliseo. ¿Y cómo llegó el Evangelio a América? Eso lo vamos a seguir viendo. No te me adelantes. Lo vamos a ver en clases posteriores con la segunda ola de misioneros. Ahorita estamos viendo la primera ola de misioneros y estos misioneros se enfocaron en esta parte del mundo. Sí lo vamos a ver, Eliseo, pero en Hermanas. clases siguientes. Ajá. A mí sí me interesa, bueno, llegar a ser una misionera. Muy bien, ¿Qué requisitos se necesitan? muy bien. Todos Con esos muchas ganas. requisitos y todo eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase.
porque vamos a ver que misionero no solamente es el que sale, sino todos los que estamos dentro del salón. Y dejamos la responsabilidad a una sola persona, siendo que todos como cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Pero lo vamos a ir viendo, no se me adelanten. Es la tercera clase, aún nos falta mucho y deseo de todo corazón que no solamente una persona, sino todos los que estemos aquí hagamos algo para la obra misionera. Ese es el objetivo de la clase, de este trimestre, que todos los que estamos aquí nos involucremos en misiones. Ahora, por último, hermano, ¿qué me falta? Ofelia, ¿me ayudas a leer el último recuadro, por favor? Raimundo Lulio. Raimundo Lulio, si bien las cruzadas no lograron su objetivo, reconquistar Jerusalén de mano de los árabes, despertaron interés misionero en algunas personas. Una de ellas fue Raimundo Lulio, un noble español, quien guiado por un profundo amor cristiano fue misionero entre los árabes del norte de África. Ok, ¿dónde estuvo Raimundo Lulio? En el norte de África. Él estuvo en toda esta zona predicando. Y vamos a hacer la actividad antes de que nos coma el tiempo. Necesito lo voy a hacer en... ¿Cuántos somos? 2, 4, 5. Ok. Todos los que estamos aquí vamos a participar. ¿Listos? Les voy a decir el nombre y ustedes me van a decir la zona. Pero no vean sus apuntes porque ya los caché que todos anotaron. Entonces, no importa que nos equivoquemos. El chiste es que recordemos en qué parte y en qué países estuvieron estos misioneros. Vamos a comenzar. Yo les voy a ir diciendo y ustedes me van a decir en qué parte. Hermana Berenice, ¿en dónde estuvo Bonifacio? Ay, En se me- Alemania. A ver, vamos a ver. Bonifacio estuvo en Alemania. Muy bien, hermana, tiene su participación. Eliseo, ¿en dónde estuvo Panteno? Yo digo, En Francia. no. Yo no. Panteno, mejor no. Panteno, Francia. Ay, no. Tienes tu participación, Eliseo. Omar, ¿en dónde estuvo Panteno? No sé. ¿No? Ok. Hermano Ulises, ¿en dónde estuvo Panteno? En la India. Diga una, no importa. En la India, hermano. ¿En dónde? En la India. En la India. Vamos a ver. Muy bien, hermano, estuvo en la India. En África también. No. Panteno no estuvo nada más en la India. Ahora, Isaac, ¿en dónde estuvo Cirilo y Metodio? En eslavos occidentales. Te tocó leerlo, ¿verdad? Yo quiero decirlo. ¿Quién dijo yo? Esmirna. ¿Dónde estuvo Raimundo Lulio? Ya respondió. Ay, se te cortó. En África, Vamos a al ver. norte de África. Ujú. Muy bien. Ay, puro estudioso aquí. Ofelia, ¿en dónde estuvo Ireneo? Yo lo digo. No, espérame. Ah, ¿No? Hermano Andrés, ¿en dónde estuvo Patricio? Patricio, ¿dónde está Patricio? Ay, ese sí se me fue. Lyon, Francia. Lyon, Francia. Ah, No, no, estuvo en Irlanda en e Irlanda. Ireneo estuvo en Lyon. Muy bien, hermanos.
Vamos a continuar. Pues no nos fue mal. Esto es para que recordemos en dónde estuvieron estos primeros misioneros. En el norte de África, en lo que ahora es Turquía, en Francia. Y no se les olvide, hermano, no se les olvide en dónde estuvieron todos estos personajes. Ahora Oiga, sí, hermana, vamos. Sí, hermano Andrés. estos misioneros, este, como dicen los mochileros, bueno, los que mochileros, por ejemplo, van sin dinero, pero ellos o tenían un apoyo de la iglesia, o tenían también con qué pagar sus pasajes, o según la historia. La historia la van a hacer ustedes con la tarea de los misioneros que van a investigar. Ah, Ahora, bueno, la tarea que les voy a dejar para exposiciones es muy importante que ustedes vean el panorama general de lo que conlleva ir a evangelizar. Y una de esas es muy grande, es la economía. Vamos a ver cómo muchos de ellos realmente sí tenían lo económico y por eso fundaron escuelas, por eso pudieron pues cumplir con todo aquello que conllevaba el trasladarse. Unos no, algunos no, pero lo vamos a ir viendo con las tareas. Estos de aquí, hermanos, muchos de ellos sí tenían los recursos económicos, pero otros no. Otros sí veían milagros suceder en sus vidas por la provisión que Dios les daba. Así que, hermano Andrés, en 15 días vamos a contestar esta pregunta que usted tuvo. Y vamos a ver ahora la tarea, porque ya nos queda poquito En tiempo. 15 días no va a haber clases, ¿o sí? Ay, de veras, en 20. Gracias, hermano Ulises. Sí, dentro de 8 días, primero Dios, vamos a ver uno de los pilares de las misiones. Son 3 pilares de las misiones. El primer pilar es la oración. El segundo pilar de las misiones, pues, es el económico. Y el tercer pilar, pues, son los que van. Pero los vamos a ver en las siguientes clases. Ahora vamos a hablar acerca del Islam. Y yo no voy a hablar, ustedes me van a decir, conforme a lo que estudiaron, ¿qué es el Islam? Pero en breves palabras, ¿qué es el Islam, Jared? Yo lo pondría como una religión que también retoma unas ideas de lo abrámico, porque retoma personajes de la Biblia. Por ejemplo, Abraham, Noé, Adán. Ok, muy bien. Vamos a ir haciendo aportaciones. Conforme a lo que estudiaron, hermanos, ¿quién originó la religión del Islam? Ay, La originó Mahoma. 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 Ujú. Mahoma, Ok. que le habló Alá, era un creo. profeta del Islam. Mahoma es un profeta del Islam. ¿Quién le habló? ¿De dónde se basa este Mahoma en decir que Dios le habló? ¿O cómo fue su conversión? Porque dice que Sí, él hermano estaba en Ulises. una cueva. Ay, permítame, hermana Berenice. Hermano Ulises, ¿cómo fue la conversión? Bueno, ¿cómo fue que Mahoma decidió hablar de esto? Que también hay dos versiones, hermana, ahí. Ujú. Yo vi una, lo que se conoce como la bibliografía de Mahoma no autorizada, que se dice que Mahoma al final de cuentas era un asesino, un perseguido por la ley, y en su afán, y que aparte para eso era drogadicto. En su afán de eso, él por ser perseguido, se fue a esconder a una cueva, y él dentro de su drogadicción o lo que pasó por decirlo de alguna manera fea, su alucín, fue como él empezó a escribir, porque él también era un letrado de la Biblia. Nada más que él fue a hacer lo que se conoce como el Corán a su conveniencia de. La otra es la que fue el iluminado y todo eso, pero La ¿cuál bonita. de las dos es verdad?
No sabemos, pero he escuchado las dos versiones. Ahora, tengamos en cuenta que él, al igual que nosotros, era humano, y igual que nosotros cometía Se pecados. drogaba. Exactamente. Ahora, es muy cierto que lo que dicen, no estuvimos ahí, pero él decía que tuvo una visión y que se le apareció el ángel Gabriel. Y que el ángel Gabriel le dio lo que era, lo que tenía que ahora ser la nueva iglesia, bueno, lo que él tenía que hacer era que solamente él era el profeta. No había otro profeta, no había otro enviado, solo él y solo a él le tenían que creer. Y aquí vienen unas preguntas muy importantes. Algunos pusieron en su tarea, porque ya las revisé, y pusieron cosas que practican los que creen en el Islam. Y algunos no las pusieron. Pero quiero que me digan, hay cosas que ellos hacen para pertenecer al Islam. Hermano Andrés, ¿usted sabe alguna? Que hacían cosas para pertenecer. No, Ajá. pues yo no sabía que eran monoteístas ¿Son y que monoteístas? no hay más Dios que Alá y también Ujú. que Mahoma es su profeta Ajá. y su origen es hebraica, ¿no? Ok. Y con la que también nombran a Dios en la Biblia, Ajá. A ver, pero, ah, ajá. Les voy a nombrar quién lo puso en su tarea para ver si se acuerdan. Lo puso el hermano Ulises. Lo puso Eliseo. Lo puso Eliseo. Hay 4 cosas que ellos hacen dentro de, pues sí, del transcurso que ellos, el Islam. del Islam, ajá, que ellos hacen y que ejercen con continuidad. Hermano, No es dice, el ayuno. Rezan, ¿no? Y El ayunan. ayuno, ajá, de hecho, ahorita estamos en el Se mes del levantan Radamés. desde muy temprano a rezar. De hecho, estamos en el Radamés, que nada son más. 20 y tantos días, que son los más sagrados de todo lo que es el Islam. Así es. Una de las Entonces, cuales también tenemos que hacer, si yo fuera islámico, me convirtiera, tendría que ir por ley, aunque sea una sola vez, a, a la mezquita principal. visitar la mezquita. Ok, vamos a ver 4 puntos. Ustedes pusieron en su tarea que los que pertenecen al Islam ejercen 4 cosas, sí, hacen de manera continua 4 cosas. Y una es el ayuno, que acaba de decir Elise. Otra es la que bien menciona el hermano Ulises, que es por lo menos una vez en tu vida tienes que ir a visitar la mezquita. Otra, como bien mencionó Eliseo, es la oración. Y hermanos, los pilares que ellos tienen en esta religión, ¿realmente los cumplen? Sí, hermanos. Al 100. ¿Realmente Yo oran? tengo una cosa curiosa, hermana. Sí, sí, Eliseo. Cuando es su hora de oración, en el lugar en donde estén, se ponen a orar, Así en es, cualquier lugar. exactamente. Y es impactante, Eliseo, es impactante y tú como cristiano te sientes mal, porque, porque es tanta su fidelidad al orar. Y, y su manera tan radical de decir, no me importa si yo estoy en la tienda, si estoy en el aeropuerto, si estoy en la calle. Ellos sacan su tapete y se ponen a orar. Bueno, Dirigiendo la se cabeza a la hincan, mezquita. hincan, ajá, y se hincan y todos ven hacia ese lugar. Y algunos que son, no sé si llamarlos religiosos, ya tienen aquí negro porque su frente tiene que pegar. Entonces, ellos, entre más feo tengan aquí, ellos se consideran, pues, que están Más haciendo puros. Más dedicados. las cosas bien, porque de verdad, como bien menciona Eliseo, así es y es impactante. Hermanos, Otra de vamos las a, cosas, hermana, que también tienen ellos, el hecho de ofrendar. A ellos se le llama limosna, igual que en la católica, pero el hecho de ofrendar, hay un dicho que dice que cómo
¿qué tan pequeño se te hace un billete de 50 en la tienda y qué tan grande se te hace en la iglesia? Porque ellos bien se pueden quedar en la ruina con tal de ofrendar para su iglesia. Sí, así es. Vamos a lo largo de las clases, vamos a ver una comparación y no porque nos comparemos de a nosotros somos mejores y ellos peores. No, vamos a ver aspectos de la religión del Islam que como cristianos nosotros decimos hacer. Y nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros oramos, nosotros ayunamos. Y no estoy diciendo que ellos sean mejores que nosotros, ni que ellos sean más santos que nosotros, porque eso no es lo correcto. Lo correcto es nuestra No por relación que obras. llevamos, exactamente, lo correcto es no es cómo está nuestra relación con Dios. Pero hay algo que a mí me movió y ya para terminar la clase, y es algo que entrevistaban a un islamita y decían, ¿tú sabes cuál es el libro más vendido del mundo? Y el Islam, y esta persona que creía en el Islam decía, sí, la Biblia. La Biblia es el El libro más, Corán. ese es el segundo. Él decía, la Biblia es el libro más vendido del mundo. Y el Islam le pregunta, ¿pero tú sabes cuál es el más leído? Y él decía, el Corán. El Corán es el libro más leído. Porque tú puedes tener una Biblia en tu casa, pero no la puedes abrir en toda la Nunca la semana. lees. Y ese mensaje me quedó aquí y aquí. ¿De qué nos sirve que compremos muchas Biblias si no las leemos, ni mucho menos las ejercemos? Y eso lo dijo un islam cuando fue entrevistado. Sí, tu libro es el más vendido, pero mi libro es el más leído. Y que eso se nos quede en esta mañana en nuestro corazón. Que no porque sea el más vendido, tiene que ser el más leído. Y vamos a ver poco a poco qué pasó con el Islam y cómo es que afectan las misiones, pero lo dejaremos para la continuidad. Vamos a orar para que ya se puedan ir al descanso. Gracias por sus participaciones. No olviden, hermanos, por favor, cuando termine la clase, escribir en el grupo presente. Cuando ustedes lo escriben en el grupo, Hermana, yo lo paso. Sí, hermana Berenice. nada más nos dijo que nos iba a hacer en grupos para hacer una investigación, bueno, así, para la tarea, Para la tarea. sería, Sí, bueno, ajá, había mencionado que para el 30, pero como el 30 no hay clases, sería para el próximo, ¿no? sí, ¿pueden ver mi pantalla? Bueno, ¿Sí? sí, Ok, lo vamos a hacer para el día 6, el 6 ok, y 13. No nos va a dar ver, a todos expongan el 6 y el 13, pero les voy a pasar las instrucciones y aquí ya tengo los grupos, miren. Pero todo esto, tanto las indicaciones y los grupos, se los paso en un momento por WhatsApp para que ya puedan ir al descanso. Miren, ya aquí los tengo. Y va a ser del 6 al 13. ¿Ok? Entonces, ok, no estén hermana, de curiosos, ya gracias. los vi. Vamos a orar para que ya los ¿Nosotros deje vamos a ya. escoger el misionero? No, hermano. Tiene que ser el que les tocó. Estos misioneros son de la segunda oleada. Si ya Ok. usted quisiera escoger otro aparte del que le tocó, bienvenido. Pero si no, con eso está bien. Y recuerden, no es leído, es como si nos lo fueran a presentar. ¿Ok? Bien, Ok, vamos ahora. gracias, hermana. Cualquier duda y comentario lo podemos checar por el teléfono. Bien, amado Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que un día dieron su vida para que nosotros hoy estuviéramos aquí, aprendiendo de tu palabra. Gracias por esos hombres y mujeres esforzados, valientes, que entregaron su vida. Y gracias porque a nosotros nos das el privilegio de aprender de tu palabra. Muchas gracias, Dios. Enséñanos a ser libros abiertos y compartir de ti en todo momento. Gracias por mis hermanos, gracias por su interés y ayúdalos a continuar, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Ay, hermanos, algo que se me olvidaba, perdón. La exposición, todo lo que investiguen, lo tienen que enviar al grupo de WhatsApp. Todas esas indicaciones se las voy a enviar ahorita
Pero, por ejemplo, todo lo que investiguen lo tienen que enviar igual por WhatsApp. ¿Qué misionero les tocó? ¿En qué zonas estuvieron predicando? Todo lo que ustedes vayan a exponer lo van a presentar en el WhatsApp. ¿Ok? Bueno, eso es para el día 10. Esta semana no tienen tarea. Entonces, todo es para cuando lo vayan a exponer. Si ya lo quieren ir presentando o enviando durante este tiempo, pues adelante. Pero ya es libre. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Y Hermana, ¿nos puede mandar las diapositivas, porfas? Claro que sí, sí, se las envío. Gracias. Hasta luego, hermanos. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Gracias, Hasta hermana. luego. Adiós. Dios la bendiga. Bonito Hermana. fin. Una pregunta.